Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta es una fragancia típica súper clásica lanzada en 1910 en la receta original en su momento, la tradicional inglesa, fue lanzada en 1837, pero la fragancia se relanzó por James Atkinson en 1910. Hablamos de una fragancia Chipre, comento para que sepáis, las fragancias Chipre normalmente tienen notas de salida de bergamota con notas medias, notas de corazón muy floral, como en este caso es la lavanda, muy proveniente en esta, bueno, esta es la principal nota junto con la nota de bergamota y bueno, tiene por ejemplo la salida de bergamota, lavanda y romero con un corazón de esclarea y almizcle y el musgo de roble. La familia Chipre, en perfumería, se creó en la isla de Chipre, una isla mediterránea, la tercera isla más grande, después de la isla de Sicilia y Cerdeña, creo, y la isla de Chipre es la tercera. Es una isla que está dividida, entre la parte turca y la parte griega. Bueno, pues la fragancia se creó, la familia olfativa Chipre se creó en la isla de Chipre, como digo, allá en la cuenca mediterránea, allá por el siglo XVII-XVIII, por los monjes de aquella época, que usaban agua de colonia, muy refrescantes, muy tonificantes, con salida, como digo, salida de bergamota, salida cítrica, con limón, muy tonificantes en el corazón, con notas florales, como por ejemplo este caso la lavanda, la clarea. Y bueno, se introdujo ya en la Edad Media el musgo de roble como nota de base, la nota de fondo. Esta es una fragancia que tenéis que tener en casa, los lavanderos, que os guste la lavanda, porque es diferente a la lavanda de Puig. Esta dura más, también es más cara. Los formatos son de 40, 75, 90, 150. Este es de 320, este sale en torno, no llega a 30 euros. Si queréis probarla, hay en formato, por ejemplo, de 75 y de 90, creo que vienen con spray, con atomizador. Yo lo uso siempre en Splash, siempre he comprado o compro esta, la de 320 o la de 150, que también tenéis. En el primero la he visto yo por 20, 21 euros, la de 150. Si no queréis gastaros mucho, no es tampoco una fragancia low cost que cueste menos de 20 euros, pero por ahí anda, está entre el límite del low cost y los precios medios. La recomiendo totalmente. Esto es, bueno, una fragancia que tiene su origen de los campos ingleses de aquella época, pero que ya lo distribuye, se distribuye en Italia. Es un agua de tocador o de toilette y merece mucho la pena. La fragancia de 320, no quiero comprar el botellón de 620, bueno, ya el botellón ya de 620 ya se sube bastante de precio, creo que está en torno a unos 40 y pico, 50 euros, rondando. Ya con la de 320 me es suficiente, porque entre otras cosas el olor al ser de Splash, os recomiendo que, bueno, lo uséis siempre. Lo podéis cambiar a un frasquito y con pulverizador como hice como se vio en el anterior vídeo. Pero bueno, normalmente yo lo uso en Splash y me gusta atizármela siempre con la mano antes de acostar o recién salido de la ducha. Y es una fragancia, como digo, de gran perdurabilidad con respecto a lo que es la lavanda. Este es el tapón, una fragancia, bueno, un tapón de plástico. Este es el logo original. En su momento, la empresa perfumera Atkinson tuvo mucho que ver en la perfumería inglesa, porque distribuía, bueno, la familia real británica distribuía a su momento pues los perfumes y bueno, no sé si actualmente lo sigue haciendo, ¿no? Pero el caso es que es una fragancia súper clásica que la recomiendo para los lavanderos que les guste la lavanda sofisticada, una fragancia de la mejor lavanda que podéis encontrar en un formato, pues ya digo, de formatos diferentes, de todo tipo de tamaños. Este de 320 está bien porque, bueno, yo normalmente, como digo,
la suelo usar bastante a diario y, bueno, no por quitar el tapón y atizarme las manos tampoco se me va a caer los anillos. Y quien quiera, pues es fácil echarlo en un tarrito con spray y no tiene más y nada más que eso. Recomiendo totalmente, ya queda poco, veis el color, es un color muy lavandero, muy cítrico, una lavanda, ya digo, muy fresca, muy limpia, muy de diario, muy del uso y nada más, no puedo decir nada más porque creo que ya lo he dicho todo, es totalmente, es la mejor lavanda que tengo en casa y recomendada al 200%, el que le guste la lavanda, claro, pues, si no ya vamos apañados, si no le gusta la lavanda a uno ya vamos apañados, entonces no, ni la compréis ni la veáis, claro. Esto es una referencia, es un clásico que lleva más de un siglo en el mercado, que tuvo su origen inglés, que actualmente es, bueno, pues es realizada en Italia por diferentes motivos, que los desconozco, pero que merece mucho la pena. Así que nada más, espero, bueno, ya superamos las 100.000 visualizaciones, muchas gracias a los últimos suscriptores. Si os gusta el canal, dale al like, suscribiros, el que no esté suscrito, que ya para eso hago también los vídeos, para que si sois también parte de agradecidos, pues le deis un simple like, hagáis algún comentario. Fragancias de estas hay que reseñar en el canal. Yo siempre voy a reseñar fragancias low cost, también de precio término medio. Así que, bueno, algunos comentarios como he visto, digo, desde luego que, bueno, no voy a hacer tipo de reseñas de fragancias nicho ni nada de eso, ni tonterías de esas que se suben mucho de precio. O sea, siempre estará desde fragancias que valgan de 3-4 euros los 100 mililitros en un formato medio hasta, como digo, hasta los 100 euros, que creo que ya es bastante y nada más. Bueno, 100 euros puede ser hasta de 50 ml o como mucho 100 ml. Ya no pienso gastar nada más. Así que fragancias low cost, fragancias clásicas van a estar siempre, van a tener buena cabida en este canal. Muchas gracias por visualizar y hasta el siguiente vídeo.